Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estáis escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre proteína y longevidad. Hay una corriente dentro de algunos círculos de longevidad que recomienda dietas bajas en proteína para alargar la vida y veremos hasta qué punto esto podría ser así. Tenía varias consultas sobre el entrenamiento PHA o Peripheral Heart Action que se inventó hace décadas, pero se ha vuelto a poner de moda y hoy veremos qué es y si existe evidencia que lo respalde. Tenemos también una pregunta polémica y es si funciona la acupuntura y veremos qué nos dice la ciencia. También nos consultan sobre cuánto tarda en recuperarse el músculo después del entrenamiento y si se puede entrenar el mismo grupo muscular 2 días seguidos. Y por último, hablamos de alimentación e enfermedades autoinmunes, por qué puede haber relación con la permeabilidad intestinal y si pueden ayudar enfoques como el protocolo autoinmune Paleo. Así que ya veis, temas nuevos y espero que interesantes, así que no os lo perdáis. Y como siempre, antes de empezar, quiero recordaros a nuestros patrocinadores Paleobull y Wii Botanics. Paleobull fabrica barritas de energía basadas en comida real, aislados de proteína de leche como Valkyria, un extracto de verdes que yo añado a mi batido post-entreno, que es Green Bull, y multitud de suplementos funcionales en forma de cápsulas como Focus, que es un nutrópico natural con compuestos que han demostrado mejorar el rendimiento mental y de los que hablo en mi libro Saludablemente. Y Wii Botanics, por su parte, produce aceites de CBD de gran calidad y tienen además tanto cosméticos como complementos alimenticios en base a cannabis y otros compuestos beneficiosos como su producto Calmia Noche para conciliar el sueño. Puedes visitar sus tiendas online en paleobull.com y wibotanics.com respectivamente y también tiendafitnessrevolucionario.com donde encontrarás mis libros entre otros productos y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un descuento del 10% en todos los casos. Y sin más, pasemos a vuestras preguntas. Hola Marcos, te seguimos desde hace muchos años en casa y somos muy fans tuyos. Tengo una duda y creo que tú quizás podrías resolverlo porque sabes de estos temas y tengo entendido que estás escribiendo un libro sobre longevidad. Bueno, la duda es la siguiente. He entendido por las declaraciones de David Sinclair que hay que comer poca proteína porque eso se relaciona con una mayor longevidad. Pero también hay otra información, y creo que está muy avalada científicamente, en que la masa muscular tiene una relación importante con la longevidad y que es importante crear músculo, bueno, mantenerlo y crearlo a partir de los 40 sobre todo, ¿no? Entonces, no acabo de entender cómo se puede conseguir músculo con una restricción calórica y sobre todo con una restricción de proteína, sobre todo en nuestro caso, que tanto mi pareja como yo somos delgados por constitución. Bueno, esta es la duda. Muchas gracias. Es una buena pregunta que he tocado de manera indirecta varias veces y voy a intentar resumir aquí las ideas principales. Primero, esas recomendaciones de dietas bajas en proteína vienen principalmente de estudios en animales que permanecen en cautiverio toda su vida y en ellos se observa que al consumir más proteína engordan menos cuando son jóvenes y se reproducen más rápido, pero si aumenta mucho el consumo de proteína mueren antes. Es decir, se ve un efecto compensatorio entre reproducción y longevidad, ¿no? O sea, la proteína ayuda a que estén más fuertes, más delgados y se reproduzcan más cuando son jóvenes, pero también haría que envejezcan más rápido. Y el mecanismo al que se alude para explicar esto sería principalmente el del mTOR, ¿no? Ese interruptor metabólico del que he hablado muchas veces, que señaliza bonanza, ¿vale? Que sería el opuesto al AMPK o a esa señal de invierno metabólico que hace que regeneremos tejidos, que activemos la autofagia, etc. Y ambos son necesarios, por supuesto, necesitamos mTOR y AMPK igual que un coche necesita acelerador y frenos, pero una activación constante del mTOR es problemática y es lo que vemos en una sociedad con demasiada abundancia y demasiada comodidad. El mTOR eleva también el IGF-1 o el factor insulínico de crecimiento tipo 1 que potencia el desarrollo, potencia el crecimiento, la división celular y esto en parte es bueno, por supuesto, o sea, hace que los tejidos se regeneren, hace que los músculos crezcan, pero niveles siempre altos elevan el riesgo de cáncer. Y como digo, esta es la teoría que se usa para explicar por qué en estudios en animales se ve más mortalidad al elevar la proteína. Y ojo, no en todos los estudios, pero en general es verdad que es así. Pero la gran pregunta es si esto es extrapolable o hasta qué punto lo es a humanos en libertad, ¿no? Y aquí la evidencia es mucho más inconsistente.
En algunos estudios se ve que más consumo de proteína se asocia con más mortalidad y otros muestran lo contrario. Y esto diría que tiene muchas explicaciones, pero la más evidente es que no importa tanto la proteína total, sino el origen de esa proteína y sobre todo el contexto del estilo de vida. Al final, la activación puntual de mTOR tras comer proteína no solo no es negativa, sino que es fundamental para mantener la masa muscular, como dices, que a su vez es crucial para envejecer bien. Y de hecho la activación de mTOR por entrenar fuerza es mucho mayor que por comer proteína, y sabemos que el entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de cáncer y reduce el riesgo de mortalidad. Y esto también ocurre porque la acción de la IGF-1 es específica de tejidos, y al entrenar fuerza llevamos, entre comillas, ese IGF-1 hacia el músculo, evitando que eleve el riesgo de cáncer, por ejemplo, en los órganos. De hecho, un metaanálisis que evaluaba mortalidad en función del nivel de IGF-1 en sangre observó una curva en forma de U, donde es verdad que las personas con niveles muy altos de IGF-1 tenían más mortalidad, pero también las que tenían niveles bajos, y la menor mortalidad se daba en niveles intermedios. Pero claro, cuando hablamos de estudios en población general, los niveles altos de IGF-1 pueden darse simplemente por un exceso calórico, y considerando las tasas de obesidad, pues me inclino a pensar que es más por esto que por la proteína. O por ejemplo, los estudios donde se ve más cáncer con mayor consumo de proteína animal, resulta que es también en la gente que menos verdura y fruta consume. Pero si corregimos por este factor, o sea, si igualamos consumo de verdura y de fruta, ya no se ve un efecto perjudicial de la proteína animal. Es decir, parece claro que el impacto no es de un alimento concreto o de un nivel un poco más alto o más bajo de un macronutriente concreto, sino de la calidad de la dieta global. O tenemos también muchos estudios en personas mayores donde al aumentar la ingesta de proteína hasta un 50% por encima de las recomendaciones oficiales, mejoran su calidad de vida y mejoran su esperanza de vida, en gran medida porque se mitiga esa sarcopenia asociada a la edad, que es un factor de riesgo muy alto. Dicho de otra manera, las diferencias de longevidad entre los que comen más proteína y menos son pequeñas, y hay un montón de factores de confusión, como he explicado. Sin embargo, si analizamos la diferencia de mortalidad entre personas con más masa muscular y menos, las diferencias son mucho mayores y mucho más consistentes. Y por eso mismo, poner foco en mantener la masa muscular a medida que cumplimos años es mucho más importante que preocuparse de si como un poquito más de proteína o menos, pero vamos, de lejos. Y no quiero decir con esto que niveles muy altos de proteína no puedan ser contraproducentes. Por ejemplo, creo que es totalmente innecesario comer más de 2 gramos por kilo de proteína, ¿no? Más allá de fases puntuales de definición donde te interese subir mucho la proteína para minimizar la pérdida muscular. Pero de nuevo, si estás en déficit calórico, ya estás inhibiendo la mTOR, ¿vale? Ya estás activando la MPK. O lo mismo si realizas ayunos intermitentes, por lo que contrarrestarías esa posible elevación del IGF-1 por la proteína, ¿no? Pero como digo, mi recomendación es más cercana a estar en niveles de entre 1.3 y 1.6 gramos por kilo en promedio, que ya se ve suficiente para proteger la masa muscular a cualquier edad. Entonces, ¿podría haber un efecto negativo de superar de lejos este umbral durante décadas? Es probable que sí, ¿vale? Es probable que sí, pero la pérdida de masa muscular por estar muy por debajo es igual de peligroso o más. Y por tanto, para optimizar la longevidad y la calidad de vida, que en inglés suena mejor porque tenemos lifespan por un lado y healthspan por otro, ¿no? Lo primero sería esperanza de vida, lifespan, y lo segundo los años de vida con salud, con calidad, que es ese healthspan. Y para optimizar el equilibrio entre ambos, debemos consumir un nivel adecuado de proteína, esos niveles que decía de entre 1.3 y 1.6 gramos por kilo, llevar una buena dieta global basada en alimentos frescos no procesados y sobre todo hacer actividad física y mantener la masa muscular. Y repito que esto es muchísimo más importante que si consumes un poco más o un poco menos de proteína, o el ratio exacto entre proteína vegetal y animal, que es algo muchísimo más secundario. Hola Marcos y equipo. Bueno, un saludo y muchas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis. Quería plantear una pregunta referente a algo que he oído hace poco y que no sabía que existía hasta ahora, que es el entrenamiento PHA, que consiste en alternar ejercicios de fuerza de tren superior y tren inferior sin hacer descansos, y que parece ser que tiene beneficios, no solo los beneficios que nos brinda el entrenamiento de fuerza, sino también los beneficios que nos brinda el entrenamiento cardiovascular. Quisiera saber qué nos puedes contar sobre este tipo de entrenamiento, qué beneficios tiene y cómo practicarlo. Muchas gracias.
Pues el entrenamiento PHA se ha puesto medio de moda recientemente y ha recibido varias consultas estas últimas semanas, pero no es un concepto nuevo. El doctor Arthur Steinhaus ya propuso este método en los años 50 del siglo pasado con el objetivo de entrenar los músculos y mejorar la fuerza y la masa muscular por un lado, pero con un componente aeróbico por otro, ¿no? Un componente aeróbico mayor que el entrenamiento de fuerza clásico. Décadas más tarde, este enfoque fue popularizado por varios entrenadores y culturistas y en el fondo combina dos conceptos sencillos. Primero, el de circuitos, ¿no? En el sentido de que secuencias varios ejercicios sin descanso entre ellos. Y segundo, que alternas, como dices en tu pregunta, entre ejercicios del cuerpo superior y del cuerpo inferior. ¿Y cuál es la lógica de este enfoque? Pues que con el uso de circuitos y al ir alternando grupos musculares puedes sostener el esfuerzo más tiempo. La recomendación sería realizar todo el circuito a un ritmo cardíaco aproximado del 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, es intenso, pero no tanto como para que tengas que descansar cada poco tiempo. Y al alternar grupos musculares que están entre comillas lejos, haces trabajar más el corazón, que tiene que llevar sangre de un sitio a otro, a un sitio más lejano, y potencias más ese componente aeróbico que con un enfoque convencional de series y repeticiones. Y por supuesto hay miles de alternativas, pero un ejemplo concreto podría ser lo siguiente, ¿no? Podrías empezar con un press militar, por ejemplo 8 o 10 repeticiones, que es un empuje vertical. Haces después un peso muerto de 8 o 10 repeticiones, que es un ejercicio dominante de cadera con énfasis en la cadena posterior. Después, sin descanso, podríamos meter un curl de bíceps, por ejemplo, 10-15 repeticiones. Pasaríamos después, también sin descanso, a hacer un desplante, un ejercicio de piernas, ¿no? Por ejemplo, también 10 repeticiones por pierna. Y por último, podrías hacer una plancha abdominal, que es un ejercicio de core por 30 segundos. Y esto sería un primer circuito o una primera ronda y aquí descansarías, ¿no? Después de haber hecho todos estos ejercicios seguidos sin descanso. Y personalmente me gusta este enfoque para los entrenamientos HIIT o esos intervalos de alta intensidad porque al ir alternando grupos musculares te permite mantener la intensidad más alta durante más tiempo, que es el objetivo principal en estas sesiones. La pregunta aquí es si esta idea de que alternar ejercicios de cuerpo superior con ejercicios de cuerpo inferior en el circuito PHA pues aporta realmente beneficios respecto a secuenciar varios ejercicios de cuerpo inferior o de cuerpo superior, y la realidad es que no lo sabemos, ¿vale? Solo tenemos un estudio del 2015 donde se comparó un enfoque PHA con un enfoque HIIT que alternaba esfuerzos máximos de 1 minuto en una bici estática con descansos de 2 minutos por 5 intervalos, ¿no? Y tras 12 semanas se observó que los que siguieron el protocolo PHA ganaron más fuerza y más masa muscular y los que siguieron el protocolo HIIT mejoraron más el VO2 max. Y estos resultados son evidentes considerando que los que hicieron el protocolo PHA metieron ejercicios de fuerza, mientras que los del HIIT solo pedalearon, ¿no? Y sabemos, por otro lado, que el protocolo HIIT con este enfoque pues ayuda a mejorar más el VO2 max. Pero para saber si realmente alternar ejercicios de grupos musculares distantes produce una mejoría respecto a no hacerlo, pues deberíamos comparar con un enfoque de circuitos que secuencia trabajo de fuerza de músculos cercanos, ¿no? Y de momento no tenemos estos estudios, pero personalmente sí creo que el resultado va a ser mejor al entrenar cada grupo muscular con menos fatiga, ¿no? Y sabemos que en general esto es bueno para ganar fuerza e hipertrofia. Dicho esto, si el objetivo que buscamos es principalmente esto, o sea, es principalmente maximizar fuerza e hipertrofia, el enfoque PHA claramente no es óptimo y tendrás mejores resultados con un enfoque entre comillas clásico, como explico en mis programas Barra Libre para hombres o Guerrera Espartana para mujeres. Entonces, resumiendo, si buscas simplemente mantenerte y gastar poco tiempo entrenando, PHA es una buena opción, aunque no sabemos cómo de mejor respecto a otros circuitos, y personalmente me parece buena idea usar este enfoque quizás 1 o 2 veces a la semana, pero para lograr realmente un fitness global no debería ser el único entrenamiento que realices. Buenas noches, Marcos. Soy Sergi de Castellvisual. Soy súper fan tuyo. Me encantan tus libros, así como el podcast. Mi pregunta va relacionada con la acupuntura. No sé cuál es tu opinión al respecto y para qué puede ser útil y cómo funciona. Y ya de paso, también si el shiatsu va relacionado o no. Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias por la pregunta, Sergi. Es un tema interesante el de la acupuntura. Es una técnica milenaria. Uno de los libros clásicos de la acupuntura se escribió alrededor del año 100 a.C. y ahí se describían ya las ideas del ki o del shi, esa energía vital, el tema de la red de meridianos o los puntos donde hay que aplicar las agujas según distintas dolencias. Y de entrada, si aplicamos ya un poco de pensamiento crítico, pues la probabilidad de que en esa época tuvieran realmente conocimientos sobre fisiología, sobre el detalle de las enfermedades, pues es muy baja, ¿no? Es como intentar curar enfermedades actualmente usando como guía los libros de Galeno, el famoso médico griego que vivió en el siglo II. Pues sería poco recomendable. Pero, por otra parte, siempre digo esto de que las cosas que perduran en el tiempo suele ser porque tienen utilidad, ¿no? Porque aportan algo. No tienen que estar correctas al 100%, pero suele ser porque hay algo válido en esa idea. Y una cosa puede ser útil aunque no sepamos realmente cómo funciona. Y por eso todas estas ideas místicas de las energías, los meridianos, el yin y el yang, pues no tienen un reflejo como tal en la fisiología, pero sí tenemos un montón de estudios sobre cómo la acupuntura tiene un efecto positivo en algunos trastornos, pero especialmente en todo lo relacionado con el dolor crónico, muscular, articular, migrañas, etc. Es con diferencia donde existe más evidencia de efecto positivo. Por tanto, ¿sirve la acupuntura en este sentido? Sí, sirve, pero, y es un gran pero, no se ha visto diferencia entre acupuntura tradicional, es decir, respetando todos los puntos tradicionales y meridianos y tal, y acupuntura entre comillas falsa, donde simplemente se clavan las agujas al azar. Es decir, lo que nos dice la evidencia es que el efecto beneficioso de la acupuntura no tiene mucho que ver con energías y con meridianos y con el yin y el yang, sino con otros mecanismos ligados a clavar las agujas y que tampoco entendemos al 100%, pero que girarían alrededor de mecanismos que sí conocemos. De entrada, sabemos que el dolor en general y el dolor crónico en particular es tremendamente complejo, que puede haber daño en los tejidos sin que se sienta dolor, pero también puede existir dolor sin que exista daño en los tejidos. Este tema lo tocamos, por ejemplo, con Álvaro Pinteño en el podcast 260 y hay que entender que al final el dolor es una señal de salida del cerebro, es un mecanismo de protección y si el cerebro cree que estás haciendo algo para curarte, solo eso ya va a reducir la percepción de dolor. Sabemos además que los placebos más dramáticos funcionan mejor, o sea, funciona mejor clavarse agujas que una simple pastilla, o tenemos también muchos estudios que indican que las cirugías falsas, donde solo se hace una incisión, por ejemplo, en la rodilla, pues funciona casi tan bien a nivel de reducción del dolor como las cirugías donde realmente se interviene en la rodilla. Y gracias a este conocimiento se ha evitado hacer muchísimas cirugías innecesarias, que hasta hace poco era la opción por defecto, mientras que actualmente pues la cirugía es la última opción y se recurre a ella o se debería recurrir a ella pues solo si la rehabilitación física y otras estrategias menos invasivas, donde puede estar también la acupuntura, no funcionan. Pero si hablamos de nivel de evidencia, la actividad física es la mejor opción contra el dolor crónico, de lejos. Después estarían las terapias cognitivo-conductuales, que intentan reducir la percepción de amenaza que hace que el cerebro responda con dolor. Y después estarían un montón de tratamientos e intervenciones que intentan aprovechar el efecto placebo para mitigar ese dolor y que son más o menos efectivos. ¿Estoy diciendo entonces que la acupuntura es solo placebo? No necesariamente. Evidentemente, cuando clavas agujas estás teniendo un efecto en el sistema nervioso, estás influyendo claramente en los nociceptores que tenemos en la superficie de la piel y esto puede regular la percepción de dolor directamente. Clavar agujas finas podría incluso liberar endorfinas como intento de calmar ese dolor y no he visto evidencia real de que esto ocurra, ¿vale? Es especulativo, pero podría ser una explicación adicional. Y por otra parte, debemos entender que el placebo no es algo meramente psicológico, sino que tiene un profundo impacto fisiológico, ¿no? A nivel incluso de influir en las hormonas del hambre, en la glucosa. Si piensas que estás consumiendo algo rico en azúcar, pues se eleva más la glucosa que si piensas que es bajo en azúcar, como se demostró en un estudio recientemente. Por eso tampoco debemos despreciar un buen placebo. Pero resumiendo, creo que la acupuntura es una terapia útil en el caso del dolor, pero que su funcionamiento no se explica por las teorías del chi, ni las energías vitales, ni los meridianos, sino por procesos fisiológicos más o menos conocidos, que en parte son placebo y en parte no, ¿no? Por ejemplo, por ese efecto de las agujas en el sistema nervioso. Pero, y esto es importante, nunca usaría acupuntura como única intervención, sino como complemento a otros enfoques que han demostrado más utilidad a la hora de reducir el dolor, como principalmente la actividad física, que debería ser sin duda la primera estrategia.
Y en el caso del shiatsu, pues lo mismo. O sea, al final es un tipo de masaje con acupresión que intenta, en teoría, estimular los mismos puntos que la acupuntura, pero con los dedos en vez de con agujas, ¿no? Y no hay estudios serios, en realidad, pero seguramente tenga los mismos beneficios que tiene un masaje, ¿vale? Que puede ayudar también con el dolor, aunque básicamente a corto plazo, ¿no? Puede tener un efecto relajante, que genera el propio efecto del contacto físico, por ejemplo. Entonces, de nuevo, creo que es beneficioso, pero más por estos motivos que por la idea de activar canales energéticos y este tipo de explicaciones. Hola Marcos, mi nombre es Iván y lo primero de todo es darte las gracias por todo el conocimiento que compartes con nosotros, así que muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda exactamente el músculo en recuperarse? Es decir, sabemos que tarda pues entre 36 y 48 horas, pero ¿qué pasa si entrenamos el mismo grupo muscular al día siguiente? Porque esa máquina está ocupada o porque no puedes hacerlo otro día. Si repites músculo o grupo muscular de un día para otro, ¿no crece? ¿O realmente si lo haces de vez en cuando tampoco pasa nada? Y una segunda parte de esta pregunta es, ¿tiene sentido si el día que repites músculo, como si dijéramos de un lunes a un martes, lo atacas desde otro ángulo? Es decir, si un día hiciste bench press, pues otro día haces bench press inclinado o lo haces con mancuernas o lo haces de otra manera. Si atacas el músculo desde otro ángulo o desde otra manera o con otras herramientas, ¿sí que crece? ¿O una vez que éste se estresa necesita recuperarse entrenándose como se haya entrenado? Esta es la pregunta. Muchas gracias por todo. Gracias por la pregunta, Iván. Es una consulta interesante que, por desgracia, no tiene una respuesta precisa porque depende de muchísimos factores, ¿no? Si vamos a la respuesta, entre comillas, clásica del entrenamiento de fuerza, es lo que dices, que los músculos tardan unas 48 horas en recuperarse, pero ese número promedio va a variar muchísimo en función de la intensidad y el volumen de entrenamiento, además de la propia capacidad de recuperación de cada persona. Por ejemplo, si hablamos de realizar una sesión fuerte de pierna donde metes sentadilla, metes peso rumano, metes, desplante cargado a porcentajes altos de intensidad, pues en casi todos los casos sería contraproducente volver a meter carga alta a esos mismos músculos al día siguiente, ¿no? Y lo ideal sería, sin duda, descansar al menos esas 48 horas. Pero eso no quiere decir que al día siguiente no puedas, por ejemplo, hacer algo de cardio ligero, que obviamente va a requerir algo de esfuerzo de esos músculos, pero con una intensidad baja, que no va a interferir con la recuperación o que incluso podría mejorarla. Como expliqué ya una vez, la recuperación requiere energía que proviene del sistema aeróbico y si tienes un buen motor aeróbico vas a poder recuperarte antes. ¿Qué ocurre? Pues que esas 48 horas que decíamos antes son un promedio y asumen un entrenamiento de fuerza con bastante intensidad y volumen. Si tu entrenamiento no es muy intenso y es, por ejemplo, una rutina de calistenia con flexiones dominadas, etc., pues podrás volver a entrenar esos músculos al día siguiente sin problema. Y de hecho te puede ayudar porque al repartir el volumen en varios días vas a entrenar más fresco cada vez y eso tiene ciertos beneficios. Al final lo más importante sin duda es el volumen total de entrenamiento, pero a partir de cierto volumen lo vas a tener que repartir en varios días. Y si el volumen no es muy alto no pasa nada si es en días seguidos, o sea, si se reparte, se distribuye en 2 días seguidos, pero en general sí es más recomendable dejar algún día de descanso intermedio. O por ejemplo, para mejorar en algún ejercicio concreto, digamos la dominada, es más recomendable practicarla con mucha frecuencia pero con volúmenes bajos. Por ejemplo, hay un enfoque llamado Grease the Groove o engrasar el surco, que consiste básicamente en eso, en hacer varias dominadas a lo largo del día, bueno, dominadas o lo que sea, ¿no? El ejercicio que estás intentando mejorar, pero quizás haces 2 o 3 repeticiones de cada vez, por lo que igual completas, 15 o 20 repeticiones al día y esto lo puedes hacer todos los días sin problema. Evolutivamente sería absurdo pensar que si un día escalas un árbol, pues ya al día siguiente tienes que descansar porque si no pierdes músculo, ¿vale? No hubiéramos sobrevivido en ese caso. Pero, de nuevo, si haces 10 sesiones de dominadas al fallo y con lastre, pues seguramente al día siguiente esa musculatura esté muy fatigada y tenga sentido dejarla descansar. Al final puedes fiarte también un poco de cómo te sientes, ¿no? Si notas que los músculos no te duelen, que estás recuperado, pues puedes aplicar más volumen sin problema, pero si los notas adoloridos o muy cargados, pues mejor entrena otras zonas.
Y respecto a tu segunda pregunta, si es mejor cambiar de ejercicio al día siguiente, te diría que sí, porque al cambiar el ejercicio vamos a reclutar porciones distintas seguramente de ese grupo muscular, que igual están menos fatigadas por una parte, y por otra, añadir variaciones genera más hipertrofia y te ayuda a fortalecer también los músculos en ángulos distintos, lo que previene lesiones que se producen si por lo que sea se aplica una carga elevada en esa sección en concreto, por un gesto deportivo concreto o lo que sea, ¿no? O también previenes lesiones por sobreuso. Uno de los motivos adicionales por los que me gusta entrenar con el propio cuerpo o meter ejercicios con el propio peso o con peso libre es que es más fácil hacer esos pequeños ajustes, ¿no? Esos cambios en los ángulos, en las direcciones, mientras que si entrenamos siempre con máquinas solemos cargar músculos y articulaciones siempre en los mismos ángulos, en los mismos rangos de movimiento y hay más riesgo de lesión con el tiempo. Hola Marcos. Bueno, esto parece ya una frase hecha, pero gracias por todo. Y bueno, digo por todo en general porque la verdad es que son muchas cosas. Y bueno, quería preguntarte acerca de 2 alimentos en particular, que son el huevo y la avena, y sobre si son problemáticos desde el punto de vista de los trastornos autoinmunes. He estado mirando en internet y la verdad es que lo que he encontrado ha sido opiniones contrarias. Y luego además también te quería pedir si puedes explicar por qué a veces se recomienda eliminar un alimento de la dieta si luego se va a reintroducir posteriormente. Nada, que muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias por la pregunta. Y a ver, es un tema complicado, ¿vale? Técnicamente no tenemos evidencia clara de que eliminar alimentos concretos como los huevos, los lácteos o los cereales ayude realmente en el caso de enfermedades autoinmunes. Y estas enfermedades son además tremendamente multifactoriales, son además distintas entre sí y por eso, como digo, es tan complejo. Dicho esto, sí se ve con frecuencia una asociación entre muchas enfermedades autoinmunes y algún grado de permeabilidad intestinal. Para entender qué es esto de la permeabilidad intestinal, debemos recordar que la mucosa intestinal es como una fina capa de células que separa el mundo exterior del mundo interior, ¿no? Podemos ver el intestino como el agujero de un donut donde nosotros somos el donut, es decir, el contenido del intestino está técnicamente fuera de nosotros. Y por eso podemos, por ejemplo, beber veneno de serpiente y no nos pasaría nada porque no cruzaría el intestino y ese veneno solo es peligroso si llega a la sangre. Y que nadie pruebe esto, por favor, solo es un ejemplo, pero el mensaje es que el intestino tiene la misión de dejar pasar solo aquello que necesita, manteniendo afuera todo lo potencialmente peligroso. Y para cumplir esta función, las células de la mucosa intestinal se pegan unas a otras, formando las llamadas uniones estrechas o tight junctions en inglés, cuya misión, como digo, es dejar pasar agua y nutrientes bloqueando el paso de patógenos, antígenos y toxinas. Pero por multitud de factores, desde una mala dieta hasta estrés crónico, hasta disbiosis, hasta ciertos fármacos, etc., pues todo esto puede hacer que se dañen estas células, estas uniones, y que se produzca este intestino permeable o poroso, así llamado porque pierde la capacidad de actuar como barrera y permite que pasen ciertos metabolitos de las bacterias, ciertos fragmentos de proteínas de los alimentos. Y todo esto, al entrar en el cuerpo, pues genera una respuesta inmunitaria. Y esto puede elevar la famosa inflamación crónica de bajo grado e incluso activar trastornos autoinmunes que pueden manifestarse de muchísimas maneras. Desde artritis reumatoide, a asma, a psoriasis, a esclerosis múltiple, a Crohn, a Hashimoto, etcétera, etcétera. Y a partir de este conocimiento se han propuesto diversos protocolos alimentarios, donde el más popular es quizás el protocolo autoinmune paleo, que es en el fondo una dieta de eliminación donde se eliminan todos aquellos alimentos que puedan remotamente contener algún tipo de proteína o de lectina que pueda comprometer de alguna manera la mucosa intestinal, y además de los sospechosos habituales como el gluten o los lácteos, se meten alimentos como los huevos, como los cereales, como las legumbres, también solanáceas como tomates, berenjenas, pimientos o patatas, porque la solanina podría también perjudicar esta permeabilidad, etc. Entonces el protocolo consiste en eliminar todos estos alimentos y otros muchos que en personas sanas no suponen ningún problema, pero que en personas con permeabilidad intestinal puede que sí, ¿no? Y ver si al eliminar todo esto durante un tiempo mejoran los síntomas. Y muchas personas notaban que sus síntomas autoinmunes mejoraban con este enfoque y de hecho hay varios estudios publicados con el protocolo autoinmune paleo, por ejemplo con Hashimoto y enfermedad de Crohn, donde se ve mejoría, pero son todavía estudios pequeños.
¿Qué ocurre? Pues que este protocolo es muy restrictivo, es muy difícil de mantener a largo plazo y la realidad es que la mayoría de los alimentos eliminados no suponen ningún problema para esas personas. Entonces están eliminando alimentos buenos que no les causan problemas y que simplemente complejizan sus dietas y hace que sean menos nutritivas en muchos casos. Y por eso lo que propone este protocolo es eliminarlos como punto de partida para irlos reintroduciendo gradualmente después e intentar identificar así cuál o cuáles son realmente problemáticos, ¿no? Porque esto varía mucho en función de cada persona. Por eso lo que se hace normalmente es, después de unas semanas, si se observa mejoría, pues se va introduciendo un alimento cada 3-4 días y se espera a ver si hay algún efecto negativo en los días siguientes. Si no, se considera, entre comillas, seguro ese alimento y se pasa al siguiente y así, ¿no? Y de esta manera, pues puedes dejar fuera solo aquellos alimentos que realmente te afecten en tu caso, porque como decía, es un tema muy individual. Es un enfoque muy similar al de la dieta baja en FODMAPs, que también hemos comentado en varias ocasiones, donde se empieza eliminando todos los alimentos ricos en FODMAPs en personas que tienen problemas digestivos sin una explicación clara, y si hay mejoría con este enfoque, que muchas veces lo hay, pues se intenta después ir reintroduciendo gradualmente los alimentos para intentar identificar cuáles son los principales ofensores, digamos, ¿no? Y de esta manera se puede mejorar el trastorno, pero sin tener que seguir una dieta excesivamente restrictiva y privada de alimentos que son saludables. O hay un enfoque mucho más restrictivo todavía, que es la dieta carnívora, de la que hice también un artículo hace tiempo, y me parece una dieta sin ningún sentido para alguien saludable, pero es verdad que en personas con mucha sensibilidad a las lectinas, con muchos problemas autoinmunes, probar unas semanas la dieta carnívora estricta para ver si mejoran tiene sentido. Y no hay estudios sobre esto todavía, pero sí muchos casos reportados donde mejoran los síntomas al comer solo carne. Y repito, no tiene sentido en personas saludables, ¿vale? Ya hablé en el episodio 313 sobre cómo muchas ideas de Paul Saladino, que es uno de los principales proponentes, no tienen ninguna lógica, pero como dicen, problemas extraordinarios pueden requerir métodos extraordinarios y este podría ser un caso de una dieta de eliminación extrema y que de nuevo, si se viera mejoría así, podrían irse reintroduciendo otros alimentos después gradualmente para lograr algo más equilibrado. Y esto sin olvidar todo lo demás, ¿no? Al final la alimentación solo es una pequeña parte de lo que puede influir un trastorno autoinmune y está también el descanso, el ejercicio, los ciclos circadianos, la gestión del estrés, etcétera, etcétera. Y esto sería todo. Antes de despedirme os recuerdo que podéis apuntaros a mi newsletter gratuita que publico cada 2 semanas o así, donde comparto novedades y también algunas reflexiones personales. Por ejemplo, esta es la de la newsletter última sobre un concepto muy importante que es el locus de control y que dice así. Una de las principales características psicológicas que distingue a las personas que logran sus objetivos de las que no es el locus de control. El locus de control se refiere al grado de autonomía que sentimos sobre nuestra vida. Puede ser interno cuando creemos que tenemos mucho control sobre lo que nos pasa o externo cuando pensamos que son otras personas o circunstancias las que dominan nuestra vida. El locus de control tiene mucho que ver con la narrativa que construimos sobre nuestra vida y cómo interpretamos lo que nos pasa. Un ejemplo sencillo, si llueve y no tienes ganas de entrenar, podrías pensar 2 cosas distintas. Opción A, así es imposible, a ver qué tal mañana. Opción B, entrenaré con lluvia y sin ganas. La primera opción refleja un locus de control externo. Entrenar o no depende de variables fuera de tu control, como el clima o las emociones pasajeras. La segunda opción refleja un locus de control interno. Entrenar no depende del clima o de las ganas, sino de tu voluntad. ¿Qué mentalidad crees que te dará mejores resultados a largo plazo? Por supuesto, el locus de control no es algo binario, sino un espectro. Nuestro lugar en este espectro depende de nuestros genes, pero también de nuestra actitud. Recomendación: evalúa todos los aspectos de tu vida en los que estás insatisfecho y en vez de quejarte, pregúntate qué pequeñas acciones podrías realizar para mejorar. Controla primero las pequeñas cosas y con el tiempo podrás controlar las grandes. Y nada más, gracias como siempre por escuchar, por compartir este podcast con la gente de vuestro entorno o por dejar una evaluación que siempre ayuda y nos vemos en el próximo episodio.